Estimadísimos aventureros, estimadísimas aventureras, hemos llegado a un país que no le hace fama ese postre lleno de frutas que tanto nos gusta, que tampoco tiene nada que ver con Alejandro Magno, que además es conocido por haber tenido una serie de conflictos en cuanto a su nombre con Grecia. Tampoco tiene salida al mar y además su bandera es roja, amarilla y con un sol de fondo. ¿Dónde estamos? ¡Bienvenidos a Macedonia! El sol luce en Ohrid, el lugar que da pie directamente a este maravilloso lago que nos está rodeando, el lago Ohrid. Pues bien, esta ciudad, que en español es llamada Ocrida, aunque en realidad nadie le ha llamado así, lo cierto es que es fantástica, un lugar en el que el emperador búlgaro Samuel se encontró y construyó una fortaleza donde vivir y donde defenderse. Un lugar además que está repleto de iglesias bizantinas que vamos a recorrer a lo largo de este día. La iglesia de San Juan Caneo. Ese estilo bizantino vamos a poder observarlo en el resto de las iglesias de Ohrid, en las que seguro podremos acceder. El lago de Ohrid, uno de los lagos más antiguos del mundo, que además se conoce como lugar turístico y lugar de playa para las vacaciones de los macedonios y de la gente de alrededor. Pues bien, vamos a tratar de visitar lo mejor de Ohrid en un día. Acompañadme y os lo enseño. Bienvenidos a Desafío Viajero. Ubicada en la roca de Caneo, esta iglesia se construye en homenaje al evangelista Juan. Las iglesias ortodoxas, a diferencia de las católicas, son de forma cuadrada y el duomo se encuentra en mitad de la planta. La iglesia de Santa Sofía se encuentra justo en el centro de Ohrid, iglesia medieval del siglo XI, que de hecho en la segunda mitad del siglo XV fue convertida en mezquita. A mayor abundamiento, todos los frescos fueron cubiertos con cal. La cúpula de la iglesia fue golpeada y aplastada con el techo, mientras que el antiguo compartimento de mármol del altar, con decoración plástica, fue removido. De hecho, en 1912 fue utilizada como arsenal de armas. Nuestros pasos por la ciudad de Ohrid nos dan directamente a uno de los lugares más especiales de la ciudad, la iglesia de Santa Madre de Dios Peribleptos. Acabamos de llegar a un lugar absolutamente impronunciable, y es que desde las alturas de Ohrid hemos arribado a la iglesia de la Santa Madre de Dios Peribleptos. Efectivamente, nombre que probablemente de aquí a unos 10 segundos se nos habrá olvidado a los dos, pero lo cierto es que la iglesia de Santa Madre de Dios Peribleptos es una iglesia del siglo XII de carácter ortodoxo y que se muestra de manera imponente ante la inmensidad del lago de Ohrid. Vamos a tratar de entrar en su interior porque hay una serie de frescos que llaman poderosamente la atención. Las representaciones bíblicas del Antiguo Testamento del interior de la iglesia de Santa Madre de Dios Peribleptos son absolutamente impresionantes. Observamos incluso la escalera de Jacob, con el descenso de los ángeles ante Jacob, el que después sería llamado Israel, el que lucha con Dios. Justo detrás de Santa Madre de Dios de Peribleptos observamos la iglesia de Santa Elena y Constantino. Constantino el Grande, emperador romano del siglo IV, cuya madre, Helena, se dirigió a los santos lugares para descubrir tanto la cruz de Cristo, la lanza de Longinos y los clavos del Señor. Acabamos de llegar al conocido como el anfiteatro ancestral, un lugar del siglo III a.C. que fue en primer momento construido por parte de los griegos. A continuación los romanos tomarían el relevo. Aquí se celebraban crucifixiones, luchas de gladiadores y todo ello en un ambiente absolutamente espectacular justo frente al lago Ohrid. Hoy en día es utilizado para un ambiente bastante más agradable. Aquí se celebran conciertos, festivales, etc. Y fue descubierto en 1935, por lo tanto, solo la parte que estamos viendo justo bajo las gradas sería la parte original. Las gradas han sido construidas
tiempo después de forma artificial. En fin, un lugar absolutamente fabuloso en vuestra visita por Ohrid. Caminando por Ohrid hemos llegado a la iglesia de San Panteleón / San Clemente. Y es que recibe este nombre porque en torno al siglo X aproximadamente, San Clemente decidió construir esta iglesia para San Panteleón, el patrón de Ohrid. De hecho, en este lugar, que en un principio era una basílica cristiana, de hecho podemos observar todavía algunos de los restos de esta, posteriormente fue reconvertida en mezquita. Por eso podemos observar toda esta columnata que tenéis aquí, así como una serie de mosaicos por los que después vamos a pasear y podáis tener una idea de cómo es esta iglesia de San Panteleón, San Clemente. Este monasterio se considera como el lugar más sagrado de toda Macedonia del Norte. De hecho, miles de cristianos ortodoxos se reúnen en la colina de Plasonic en las grandes ocasiones religiosas, como ocurre en Pascua y en Navidad, para celebrar y participar en las liturgias. En nuestro paseo por los aledaños de la iglesia encontraremos una serie de restos de mosaicos, tanto bizantinos como por otra parte musulmanes. Nuestros pasos se encaminan a la fortaleza de Samuel. De hecho, este lugar fue la capital del primer imperio búlgaro durante el gobierno de Samuel de Bulgaria en el siglo X. Hoy en día es además un monumento histórico y una importante atracción turística. Paseando por la fortaleza de Samuel nos damos cuenta de que este lugar fue construido en época de Samuel, el gobernador de Bulgaria. Hay que recordar que toda esta zona de Ohrid, de Macedonia, pertenecía a Bulgaria. ¿Qué sensaciones tenéis aquí en este punto, en el punto más alto de la fortaleza? Bueno, la verdad es que las vistas desde aquí arriba son espectaculares, es el punto más alto de toda la ciudad y merece la pena subir. La entrada cuesta 60 dinares. Lo que viene siendo como €1 aproximadamente. Sí, es algo muy barato y probablemente sea uno de los puntos más bonitos de la ciudad. Pablo, ¿qué opinión tienes? Pues coincido totalmente con Alberto, o sea, es muy bonito, las vistas son impresionantes y bueno, pues que merece la pena venir aquí, desde luego. De hecho, nos cuentan que bajo esta fortaleza primigeniamente existía otra anterior construida por Filipo, el padre de Alejandro Magno. La ciudad de Ohrid se encuentra prácticamente pegada a Albania, por ello vamos a cruzar la frontera y darnos una vuelta por el país albano, que también es bañado por las aguas del lago Ohrid. Amigos, una de las cosas más curiosas que os vais a encontrar en vuestro periplo por Albania y Macedonia es que si rodeáis el lago Ohrid vais a encontrar cada ciertos kilómetros un puestecito donde venden truchas, pero truchas tremendamente baratas, porque para que os hagáis una idea, en la zona del lago Ohrid, de Macedonia, el kilo de trucha está entre 35 y 40 euros. Aquí lo estamos viendo a 10 euros el kilo. 10. Si podéis cocinarlo, fantástico, os paráis, compráis un kilo de truchas y vais a cenar de maravilla. Si no tenéis dónde cocinarlo, pues nada, no podréis hacerlo. Efectivamente. Una aventura, ¿no, esto? Sí, la verdad es que está bien. Y hay muchos puestecitos a lo largo del lago, de la carretera. ¿Queréis comprar unas frutas? Pues oye. Pues os paráis y las compráis, que no pasa nada, la gente es tremendamente amable. En fin, vamos a continuar rodeando el lago Ohrid en coche. El día va cayendo y decidimos regresar a Macedonia, a Ohrid, para observar uno de los atardeceres más espectaculares de todo el planeta Tierra.
Érase una vez dos jóvenes enamorados, Dod, el chico, y Rus, la chica. Ambos estaban perdidamente locos el uno por el otro, pero la madre de Rus hizo que ésta se prometiese con un joven adinerado de la zona, de Ohrid. Finalmente, Dod hizo que Rus se escapase con él por las aguas del lago Ohrid, y hoy en día podemos encontrar un puente que va a unir la ciudad de Ohrid con la iglesia de San Juan Caneo, un puente llamado el Puente de los Deseos, que poco a poco se va deteriorando como consecuencia de la fuerza del agua del lago, igual que el amor, que pacientemente debe de ser conservado y cuidado constantemente. El día va concluyendo y aquí en el atardecer en Ohrid tenemos la oportunidad de hablar de la etimología de Macedonia, de dónde viene este nombre que nada tiene que ver con la ensalada de frutas, ni con los gin tonics que se hacen en los últimos años. Viene directamente de la mitología griega, y es que Macedón, hijo de Zeus, fue quien llegó a estas tierras y quien fundó con su tribu Macedonia.